basada en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia en los diferentes departamentos que se circunscribe el decreto. Yo todavía no tengo la copia del decreto, pero sí tengo conocimiento que está basada en la ley 1337 del año 99 y que después fue modificada en la ley 5036 del 2013. Existen situaciones similares. La Fuerza de Tarea Conjunta tiene 3 decretos que regulan su funcionamiento dentro del territorio nacional. Siempre estos decretos deben delimitar el territorio, por eso es necesario un decreto cuando se va a asignar a la Fuerza Armada un espacio de trabajo fuera del que ya tiene asignado la Fuerza de Tarea Conjunta, y está basado en todo lo que dice la Constitución, ¿verdad? Además, ese decreto debe ser enviado de acuerdo a lo que dice la ley al Parlamento, y el Parlamento tiene que analizar y aprobar o pedir el levantamiento si hay una decisión. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro último programa de febrero. ¿Cómo estás, Fer? Sí, realmente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Bien, contento que sea viernes, realmente, después de una semana que de vuelta fue muy intensa en cuanto a la información. Sí, señor, así es. Y como ya escuchábamos las declaraciones del senador y líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta, Natalicio Chace, hoy queremos hablar un poco de esta decisión que se ha tomado hace unos días por parte del gobierno de Santiago Peña, que se establece en el marco de un decreto, el 5.554, que dispone emplear elementos de combate de las Fuerzas Armadas para custodiar, dicen, la seguridad nacional y particularmente la defensa interna de la región oriental. Lo que muchos dicen es una militarización de toda la región oriental del Paraguay. Sin embargo, el ministro de Defensa constantemente sale a decir, no estamos militarizando el país. No usen el término incluso, sí, o yendo hacia ese lado. Así que vamos a hablar de ese como nuestro tema principal de esta jornada. Ya la semana que viene también arranca el periodo normal parlamentario, sí. Así que seguramente ahí también habrá mucha repercusión con respecto a este tema. Y haciendo nada más el cálculo y pasando a limpio todo lo que pasó esta semana, justo un día después de que Santiago Peña firma este decreto, se da este robo con explosivos de por medio, detonaron toda una sede bancaria en la zona de Naranjal, en el departamento de Alto Paraná, y ahí ya tomó, por ejemplo, intervención un comandante del área sur o algo por el estilo, era el nombre que utilizaban en la Fuerza Ya entró Armada, en acción, digamos. y ya entró en acción a trabajar con la Policía Nacional después de ese ataque perpetrado por delincuentes. Veremos qué es lo que pasa de la policía, al menos institucionalmente dicen que no hay ningún problema, que las funciones están bien delimitadas, que va a haber cooperación, así que claro, uno supone que no van a salir de la policía con las normas de control que tiene también la policía, con un discurso contrario. Pero bueno, vamos a hablar de ese tema como nuestro tema de la noche. Sí, señor, por eso ya queremos saludar a uno de nuestros invitados también. Vamos a tener algunas voces que se van a ir sumando vía Zoom, pero está con nosotros aquí en los estudios de C9N el senador José Oviedo. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Hola, Fernanda, Diego, gracias por la invitación. Estamos aquí para conversar sobre este tema interesante. Gracias, senador, muy amable. ¿Tenía objeciones a lo que se hizo, senador, lo que se está haciendo en realidad? Bueno, hay que analizarlo. Si tenemos una fuerza ociosa que puede ayudar en la seguridad interna, desde el punto de vista del presidente podría ser atractiva esa posibilidad, pero constitucionalmente estamos un poco limitados. Tenemos que definir para qué, hasta cuándo y qué tan grave es la situación como para llegar a esto. No hay duda en cuanto a la facultad del presidente en cuanto a disponer esto vía decreto, o si hay duda también en eso. Sí hay duda. ¿Cómo se está haciendo? Porque según entendemos en este decreto no se establece un tiempo. La Constitución Nacional es muy clara. La seguridad interna está a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están para custodiar la soberanía nacional, la integridad territorial y el orden constitucional. En casos muy excepcionales, muy graves, el presidente puede disponer de las Fuerzas Armadas para arreglar ese desorden grave vía estado de excepción, ¿verdad? Vía estado de excepción. Luego, está reglamentado. Está reglamentado. Luego tenemos una ley
la ley 5036 del 2013, que le habilita al presidente a disponer de las Fuerzas Armadas sin estado de excepción. También esa ley es atacada y inconstitucional. O sea que si nos ceñimos a esa ley, también es constitucional esa ley. Bueno, pero si vamos a usar esa ley para militarizar el país, por lo menos tenemos que definir para qué y hasta cuándo y qué tan grave es la situación. Tenemos mucho más policías ahora. Realmente la Policía Nacional está rebasada. ¿Qué tan rebasada está? Estos grupos criminales tienen armas largas, armas de destrucción masiva. Las policías tienen sus grupos especiales que pueden combatir estos desórdenes que, por lo que vemos, no son como para que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad interna. ¿No debería haberse dictado un estado de excepción? Porque más o menos leía que por ahí va en la interpretación incluso de constitucionalistas también. Y justamente debería decretarse un estado de excepción, pero el estado de excepción se da cuando hay casos muy graves. Conmoción interna. Sí, conmoción interna, y tiene que ser temporal. Temporal. Y se establece bien ahí hasta cuándo. Y también territorial. Definir muy bien el territorio específico. Ahora, si vos llevas esto al todo el territorio de la región oriental, bueno, se pierde un poco seguramente el objetivo específico. Estado de excepción. Esta ley 5036 da la posibilidad de evitar ese estado de excepción. Por eso es que también esa ley es inconstitucional. La ley misma es inconstitucional. Si nos ceñimos estrictamente a la Constitución Nacional, que debería ser así, bueno, esta situación es irregular. Ahora, esto es aceptar de alguna manera, más allá del tema constitucional, que es súper importante, obviamente, en una república, es aceptar que la policía no le da el cuero, digamos, para controlar la seguridad interna del país, senador. Y se podría entender de esa forma, ¿verdad? Como estaba diciendo. Estos grupos son muy peligrosos, tienen armas de destrucción masiva, armas largas. A lo mejor no sabemos nosotros, pero deberíamos saber porque nos están militarizando la región oriental. Y realmente la Policía Nacional está rebasada como para que estamos creo que violando la Constitución Nacional. Está también en comunicación, para ir sumando un poco más de voces a esta conversación, Diego, la ex ministra de Defensa, María Liz García de Arnold, ya nos acompaña vía Zoom. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, gracias por la invitación. Saludo al señor senador Oviedo. Gracias por atendernos realmente. ¿Qué opinión tiene sobre esto, doctora, en cuanto a la legalidad, en cuanto a la efectividad que puede tener esta medida decretada por Santiago Peña? Sí, si me permiten, yo quiero hacer brevísimamente un pequeño relatorio. ¿Cómo nace esto, verdad? Resulta ser que ante el nacimiento, valga la redundancia, y la aparición masiva de grupos insurgentes o ilegales en la región, las distintas autoridades de los diferentes países vieron de que la policía de cada uno de esos países, como ejemplo Colombia, por decir, ¿verdad?, con la figura de la FARC, realmente necesitaban un apoyo de las Fuerzas Armadas. Y ahí empieza a cambiar o empieza a surgir voces, como dicen ustedes, que piden de que las Fuerzas Armadas actúen conjuntamente con la policía para poder repeler a estos grupos. Y es así que en el año 2012 nace en Paraguay el primer libro blanco de la Defensa Nacional. Ya en ese libro se recomendaba de que los militares pudieran apoyar a la policía en casos específicos, y nosotros ya teníamos en ese momento todo el tema del EPP, ¿verdad?, y los distintos casos criminales que ellos fueron llevando adelante. En ese entonces se empezó a conversar esto, y es así que por un decreto, el decreto 103 del año 2013 del Poder Ejecutivo, entonces se modifica un artículo de la ley 1337/99 de Seguridad Interna y Defensa Nacional, y
luego nace ahí la ley a la que se refirió muy bien el senador, 5036 del 2013. Esa ley es muy clara, independientemente de que los constitucionalistas puedan o no tener algunos puntos que quieran llevar a discusión o modificación, es una ley vigente. Y esa ley, en su artículo 56, dice claramente que en caso de estado de excepción, que nosotros no estamos en estado de excepción, o frente a situaciones graves, extremas, en que el sistema de seguridad interna que está prescrito en esta ley resulte manifiestamente insuficiente, el presidente de la República, que es comandante en jefe, puede disponer el empleo transitorio de estos elementos de combate de las fuerzas, porque con la 1337 el comandante en jefe y presidente de la República en ejercicios, fuere quien fuere, tendría que peticionar, elevar eso a consideración del Parlamento, del Poder Legislativo. Eso es lo que se cambió. Y entiendo que ante este secuestro en Canindeyú de Almir de Brum, entonces el presidente de la República, comandante en jefe, seguramente con su Estado Mayor, tomó esta decisión de llevar adelante y sacar este decreto por el cual él dispone del empleo del combate de las fuerzas, específicamente en la región oriental, que es un caso realmente grave, considerando que es un secuestro. Y lo que he escuchado y entiendo que el Comando de Operaciones de Defensa Interna, que es el CODI, que es el que se formó por el decreto 103, es el que se va a ver reforzado para apoyar a la Policía Nacional. Ahora, lo que tiene que ver con esto, doctora, no es, como decía el senador, demasiado amplio el espectro territorial que se toma, porque de hecho que ya estaban trabajando en la región oriental, ya estaban trabajando también como FTC CODI en Canindeyú ante las sospechas de que supuestamente los miembros del grupo criminal EPP se trasladaron hasta esa zona. Bueno, yo no tengo a mano la especificidad del territorio que ellos definieron en la región oriental. Es que, perdón, perdón la interrupción, doctora, pero tengo acá el decreto a mano, el último, ¿verdad? El 5.554, y dice solamente: dispónese el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la región oriental, incluyendo ríos nacionales, fronterizos internos, con la finalidad de garantizar la seguridad interna. Ese es el artículo 1. En el artículo 2 dice: autorízase al Comando de Operaciones de Defensa Interna a realizar acciones necesarias. Ahí estamos compartiendo también al aire para organizar y ejecutar lo dispuesto en este decreto. Dispónese de los organismos y entidades del Estado, de los departamentos de la región oriental dependientes del Poder Ejecutivo que apoyen sin restricciones y colaboren con el CODI. Pero no establece algún espacio territorial específico, solamente habla en general de la región oriental, y de hecho decíamos hace un ratito, los veíamos ya también actuar en conjunto con la policía, por ejemplo, después del caso del ataque a un local bancario en Naranjal. ¿No es muy grande el aspecto territorial? ¿No debería estar más bien definido? Nosotros no podemos decir si es grande o es pequeño, si es poco o si es mucho. Para eso el comandante en jefe, presidente de la República, cuenta con un Estado Mayor y también cuenta con con las personas que están dedicadas específicamente a todo lo que sea inteligencia. Por lo que acabas de leer, el ámbito territorial que él determinó es de toda la región oriental. Ese es el ámbito territorial que él determinó. Y ahí se circunscribe a lo que dice ese artículo 56. Que nosotros entendamos que es mucho, es una percepción nuestra o de quienes estén juzgando, pero las informaciones que ellos estén manejando
sobre situaciones que se puedan estar dando y que puedan poner en peligro a la población, eso nadie en este momento que yo sepa maneja, porque desde luego es algo que lo deben manejar con confidencialidad. Por eso es que cuando uno no tiene toda la información es muy difícil juzgar, pero sí los ámbitos competentes y pueden actuar, porque los tres poderes del Estado son competentes en el tema de velar por la seguridad de la nación para poder verdaderamente realizar las acciones de defensa y que la población tenga tranquilidad. Lo peor que puede ocurrir es que caigamos todos en una anarquía, en un caos, donde nos lleve a una situación que ya no podamos manejar. Yo quiero pensar que con certeza ellos están manejando información confidencial, por eso han dispuesto que el ámbito territorial sea toda la región oriental. Doctora, con respecto nomás a las, y también aquí para el senador la consulta, con respecto a lo que hemos tenido nomás como experiencia de cuando entraron a trabajar, digamos, militares y policías, no fueron siempre los mejores resultados. Es más, tuvimos problemas incluso entre ellos, ¿verdad? Que hasta peleas se han anotado en este caso. ¿No es peligroso esto? ¿No se superponen un poco las funciones? ¿Se puede pensar que van a poder trabajar realmente en conjunto? Miren, cada país tiene su cultura. Cada institución maneja su doctrina. Las Fuerzas Armadas no se manejan por impulso ni por antojo de un comandante. Se manejan por una doctrina. La Policía Nacional se maneja por doctrina. Que puedan haber excepciones a la regla y que puedan ocasionarse esas situaciones que sí, muy bien estás diciendo, sí se han dado, y seguramente eso va a continuar, porque en el mundo entero existen esos tipos de realidades. Sin embargo, también podemos hablar de las buenas prácticas. Por ejemplo, en Ciudad del Este existe un comando tripartito que funciona bastante bien. Y es más, ellos han implementado un modelo auspicioso donde cada 4 meses el comandante que asume es de uno de los 3 países, porque estamos en la triple frontera. Y el trabajo sincronizado entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Migraciones realmente es un trabajo admirable. Senador. Bueno, si yo fuera el presidente de la República, haría lo mismo. ¿Por qué? Haría lo mismo que está haciendo, porque si tengo un problema de ataques de grupos rebeldes, estos grupos EPP y demás, quisiera tener yo tranquilidad para la población, darle tranquilidad a la población, pero con las buenas prácticas justamente que menciona la doctora. Tenemos una ley que puede ser inconstitucional. Si nos ceñimos a lo que dice la ley, bueno, definamos un tiempo establecido para el estado de excepción, ¿verdad? Definamos exactamente para qué vamos a llevar a los militares a la calle. Solamente eso le está faltando a esta operación, ¿verdad? Y no es muy difícil hacerlo. Inclusive podemos declarar el estado de excepción si es que realmente es necesario. El presidente no es un emperador, no es un rey. Es un presidente de la República. Estamos en democracia, hay 3 poderes del Estado. Sí, ellos están manejando información sensible, pero por lo menos que comparta con los demás poderes del Estado. Eso es lo que estamos cuestionando. Yo no estoy en contra de lo que está haciendo. Repito, si hay una fuerza que puede ser utilizada para mejorar la seguridad y es fuerza ociosa, bueno, utilicemos esa fuerza. Pero nosotros tenemos una Constitución Nacional que establece muy claramente para qué es la Fuerza Armada y para qué es la Policía Nacional. Utilicemos las buenas prácticas que menciona la doctora. ¿Esto no colisiona un poco incluso con la tarea en sí de la defensa interna, doctora, de la Policía Nacional, acaso? Bueno, la Constitución Nacional, justamente en su artículo 172, habla de la fuerza pública y dice que la fuerza pública está integrada por las Fuerzas Armadas, la Fuerza Militar, dice, perdón, específicamente,
y la Policía Nacional. Ocurre que los elementos, como bien hoy al inicio decía el señor senador, los elementos que utilizan estos grupos insurgentes, criminales o ilegales o terroristas, según sea la calificación que se les ponga, ¿verdad? Porque ese es otro tema que es muy discutido y hasta hoy, quiénes son terroristas y quiénes no son. Sí. No solamente por las armas que utilizan, sino por la manera en que actúan sanguinariamente. Claro. Finalmente se ha logrado medianamente, ¿verdad?, un consenso para decir quiénes son terroristas y todos los que ocasionan terror. Entonces, medir hoy por las armas exclusivamente y que manejan las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, donde también hay otra discusión que es mundial, o sea que no es solamente de Paraguay, son fuerzas, se considera fuerza la policía. Algunos dicen que la policía no es fuerza por el tipo de armas que maneja, porque la función principal de la Policía Nacional es velar por la población, ¿verdad? Y el de las Fuerzas Armadas es por el territorio nacional y las autoridades legalmente constituidas. Y si hablamos de territorio nacional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y nos estamos refiriendo a las infraestructuras críticas, por ejemplo. Y tenemos infraestructuras críticas, no solamente tenemos a lo que llamamos las hidroeléctricas, no, es todo nuestro sistema energético, es todo lo que hace a la ANDE, es todo lo que hace a nuestros medios de comunicación. Tenemos infraestructura crítica en todas partes. Entonces, al territorio nacional incluye las infraestructuras críticas. ¿Y qué es lo que quiero significar? Que este tipo de grupos insurgentes utilizan tecnología de alta gama. De alta gama. Ahí sí Paraguay estaba aplazado, ¿verdad? No puedo decir que hoy está aplazado, no puedo decir. ¿Por qué? Porque no conozco en qué consistió la cooperación que dio el gobierno de los Estados Unidos de 11 millones de dólares para fortalecer a las fuerzas públicas. Esos 11 millones de dólares, según las noticias, tienen que ser distribuidos a lo largo de 5 años. Y yo creo, por todo el trabajo que nosotros realizamos desde la Universidad Metropolitana en el ámbito de la seguridad y la defensa, que ellos van a poner énfasis en tecnología de alta gama. Eso es lo que necesita Paraguay, tecnología de alta gama. Podrán manejarse conjuntamente militares con policías y la ciudadanía podrá tener certeza de una mayor seguridad. Senador, así para el senador también, perdón, doctor y senador, me preocupó algo que dijo doctora con respecto a la información que maneja el gobierno con respecto a estos grupos. Si bien es cierto, uno entiende que puede haber cierta cautela en lo que se nos puede contar a los ciudadanos, pero no es delicada esa línea entre lo que sabe el gobierno y lo que nos cuentan que está pasando. ¿Hasta dónde tenemos que saber realmente los ciudadanos? ¿Hasta dónde puede ocultar el gobierno la información que se considera inteligencia? Perdón, ¿para mí o para el senador es la pregunta? Para usted primero y acá el senador después nos responde. Disculpe. Bueno, le puedo decir que en cuanto a información sensible, hay ciertas informaciones que ni tan siquiera pueden trascender el grupo que va a ejecutar la operación. Hay otras informaciones que sí pueden ampliarse acorde a la realidad que se va a ir suscitando. Y a cuánto puede saber la población, y la población necesita saber lo que realmente le va a dar tranquilidad y lo que puede llegar a ser para la prevención. Le voy a contar algo. Estando yo en ejercicio, en una oportunidad se iba a hacer un cateo. Solamente, supuestamente, tenía la información del modus operandi los que iban a estar involucrados. Sin embargo, al día siguiente, al llegar al lugar de operación, ya se habían enterado y ese cateo ya no resultó favorable. Entonces, las informaciones sensibles deben ser manejadas como tal. Los detalles de las operaciones, las informaciones sensibles no hace falta publicarlas, pero yendo de nuevo, si vamos a declarar estado de excepción, por lo menos
el Congreso debería aprobar esto y para eso no necesitas publicar todos los detalles sensibles de de los operativos. Con una sesión reservada basta. Con una sesión reservada está, inclusive puede ser abierta la sesión sin manejar eso, sin tocar los detalles sensibles. La doctora mencionaba infraestructura crítica, totalmente de acuerdo con ella. Yo presenté un proyecto de ley para establecer cuáles son infraestructuras críticas. Nosotros no tenemos definidas las infraestructuras críticas y qué medida de contingencia vamos a implementar en caso de que sea atacada una infraestructura crítica. La red bancaria podría ser una infraestructura crítica y para eso tenemos que tener procedimientos bien establecidos de cómo actuar en caso de que se afecte esa infraestructura y no necesariamente llevar a las Fuerzas Armadas para salvar a esa infraestructura. O hacer el trabajo a posteriori ya, ¿verdad? Claro, entonces, primeramente, yo lo que pido es, abiertamente aquí, hagamos claramente los procedimientos. Si vamos a militarizar el país, vamos a decirlo por cuánto tiempo y para qué. No está mal, pero vamos a hacerlo con esas buenas prácticas que había mencionado la doctora. Vamos a definir las infraestructuras críticas, vamos a tener un consenso social sobre esto para que no haya confusión, para que no haya malestar. No va a llevar mucho trabajo más. Vamos a hacerlo correctamente y ya está. ¿No es una muestra también política ante la cooperación que se está teniendo con los Estados Unidos, senador? Teniendo en cuenta nada más que días antes de emitir este decreto, el presidente Santiago Peña estuvo con Robert Alter en la sede del CODI en Concepción, representante de la embajada norteamericana acá en nuestro país. Podría ser. Nosotros tenemos ese acuerdo SOFA de cooperación con los Estados Unidos que le da inmunidad a los militares americanos en operaciones en Paraguay. Ni siquiera los fiscales, los policías no le van a poder arrestar a esos militares. Los jueces no le van a poder juzgar. Bueno, no sé qué relación tendría con esto, pero tenemos ese caso de subordinación total a una potencia mundial. Sabemos que estamos alineados a Estados Unidos, pero ese caso es como para tener cuidado. Doctora, al respecto. Sí, permiso. Yo solamente quiero dejar muy en claro que acá hay una situación gravísima, que es un secuestro. Un secuestro. Acuérdense que el caso del vicepresidente de la República, doctor Denis, hasta hoy eso no pudo ser dilucidado. Y entender también que estos grupos insurgentes nunca desaparecen. Ellos duermen, simplemente duermen. Y en este caso específico, según estuve escuchando, ellos se han reestructurado. Hay 7 mujeres y 6 varones. ¿Qué viene ahora? ¿Qué pasa? Y lo que yo voy a decir no es ninguna novedad para alguien que está en seguridad y defensa. Cuando se reagrupan estos grupos, vale la redundancia, que estaban dormidos, necesitan tener medios económicos para moverse. ¿Y cómo ellos logran tener medios económicos? A través de secuestros y de asaltos de gran magnitud. Entonces, yo creo que considerando un poco todas estas cosas, y ya hemos visto, hace 2 días nomás creo que fue ese asalto en Naranjito, ¿verdad? Con elementos realmente muy calificados. Entonces, esto va a continuar probablemente, porque ellos tienen que reabastecerse. Ahora, yo creo que las fuerzas públicas estarán todos en alerta para poder cuidar realmente lo que corresponda. En cuanto a el tema de que el estado de excepción, no estamos en estado de excepción. El estado de excepción tiene otros componentes y no quisiera estar en estado de excepción. Pero si se da una situación específica, seguramente, pero espero que no, porque vivimos en un estado de derecho, social de derecho y democrático, como bien dijo el senador. Por otro lado, sí, esta situación tiene que estar bien delimitada. Ese es un condicionante. Tiene que estar bien delimitada. ¿Qué falta ahora? Tiempo, sí. El tiempo probablemente no se puede marcar, porque no se sabe cómo esto va a ir, va a ir presentándose, pero tiene que estar seguro delimitado. Ahora, si ellos consideraron que era toda la región oriental,
No sé, como dije, puede ser que tengan informaciones que nosotros no manejamos. Pero ¿qué es lo que no se puede dejar de hacer? Lo que se debe insistir entre las instituciones, que las instituciones se fortalezcan, que los tres poderes del Estado actúen verdaderamente en forma coordinada para que haya algo que se llama prevención. Claro. La prevención, tenemos que trabajar en la prevención. Y ahí sí le apoyo 100% al senador. El tema de infraestructuras críticas es una emergencia. La ley de ciberseguridad es otra emergencia. Hemos presentado el anteproyecto de ley ciberseguridad en julio del año pasado en Cámara de Diputados. Sigue durmiendo el sueño feliz. Esas son emergencias. Porque ¿cómo vamos a actuar? Por ejemplo, dicen, Paraguay está en su mejor o uno de sus mejores momentos económicamente hablando o macroeconómicamente. Perfecto. Estamos con el corredor bioceánico a punto de terminar. Corredor bioceánico es una infraestructura crítica. Tiene que ser considerada como tal. Entonces, sí hace falta una disposición legal sobre infraestructuras críticas, porque son muchos detalles que hay que ir analizando por los convenios y tratados internacionales, como por ejemplo el caso de Itaipú y Yacyretá, porque hay que detalladamente ir y minuciosamente leyendo el alcance que tiene. Por ejemplo, en caso de sospecha, dice, para el convenio que tenemos en materia de protección para la Itaipú, dice, en caso de sospecha, solo sospecha, los militares brasileños pueden ingresar a territorio paraguayo hasta ciertos kilómetros, ¿verdad? Entonces, todo eso Paraguay tiene que contemplar y realizar verdaderamente una disposición, o tener, mejor dicho, una disposición legal que nos proteja como país libre y soberano, porque caso contrario, seguimos entregando nuestra soberanía nacional. Doctora María Liz García de Arnold, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias igualmente. Senador, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, solamente falta definir la temporalidad y la gravedad. Y si no podemos definir un tiempo, podemos definir una forma de un mecanismo de finalización automática. Por tal tiempo o hasta que suceda tal cosa. O sea que igual se le puede dar una forma, se puede poner una condición. No estoy en contra, pero no podemos olvidar que nos regimos por la Constitución Nacional. No podemos gobernar con leyes y decretos teniendo una Constitución que nos limita. Eso. Senador, ¿ustedes creerían oportuno que vayan los encargados de seguridad al plenario del Senado, por ejemplo, a hablar de esto en sesión reservada si es necesario? Se podría convocarles, deberíamos convocarles, porque es una situación bastante importante para la población y deberíamos hacerlo. Tenemos tantos temas que hablar, el tema del Ministerio de Obras, bueno, sí, deberíamos. Correcto. Claro. Bueno, gracias, senador, por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y ni hablar también de la posibilidad incluso de vinculación que había dicho hace unas semanas nada más el propio ministro del Interior entre el grupo criminal EPP con el grupo de alias Macho, por ejemplo, en esa misma zona de Canindeyú. Que sería nuevo en este sentido. ¿Tenemos que hacer pausa? Sí, señor, ya venimos para hablar de más temas aquí en Puntos de Vista. Seguimos informando, por supuesto, en Puntos de Vista, Fer, y claro, tema central también de estas últimas horas, el estado de salud del expresidente Horacio Cartes. Así es, porque ya cerca del mediodía dieron a conocer un nuevo parte médico, los médicos tratantes que están atendiéndolo en un sanatorio privado de Asunción dieron a conocer que después de haber tenido episodios de arritmia cardíaca, finalmente el mismo fue sometido en el transcurso de esta madrugada, hablamos del presidente Horacio Cartes, a
una cirugía, una operación en la cual le colocaron un marcapasos que ya quedará de manera permanente para preservar su estado de salud. Mencionaron que irán quitándole la sedación y esperan que en un periodo de 24 a 48 horas él vaya despertando. Asimismo, el médico tratante Eugenio Báez y también estaba el senador, que es médico Antonio Barrios, respondieron también a las consultas después de leer el parte. Notamos que comenzó a hacer una arritmia particular que consiste en lo que nosotros llamamos bloqueo auriculoventricular, que suele ser parcial, luego se hizo completo, y eso me motivó a que sea sometido a un procedimiento quirúrgico, que es la implantación de un marcapasos, inicialmente temporal y posteriormente uno definitivo. Ese proceso que motivó la colocación la implantación del marcapasos puede explicar muchos de los problemas que el señor presidente tuvo en los días previos. Pues se le repitió esta mañana también una angiotomografía cerebral y no se demostró ninguna lesión obstructiva a nivel cerebral. El líquido cefalorraquídeo que le obtuvimos ayer por una punción lumbar es completamente normal, no hay ningún indicio de proceso infeccioso alguno, de meningitis, encefalitis ni nada por el estilo. Así que vamos a comenzar el proceso de retiro de la sedación y creemos que en un plazo de 24 o 48 horas él podría estar despierto y se le podría retirar el respirador y a poder manejarlo ya fuera de la unidad de terapia intensiva. Y estamos muy conformes de que se analiza llevarlo al exterior, por el momento no. Va a seguir su tratamiento acá, vamos a seguir con el proceso de destete, que es lento, así que vamos a tener un poquitito de paciencia porque ya lo explicó el doctor Eugenio Báez cómo es un proceso de destete, y vamos a seguir dando información a través de un comunicado que vamos a hacerlo de forma diaria. No existe ningún cambio, Horacio Cartes sigue siendo presidente del partido, no tenemos por qué inquietarnos, eso funciona como una máquina. Se aguarda su retorno. Se aguarda su retorno, por supuesto. Y más con esta noticia que estamos dando, somos muy optimistas que él pueda estar de alta en unos días. Es muy alentador lo que explicó el doctor, que el hecho de que neurológicamente con los estudios de resonancia y tomografía no exista derrame, no exista obstrucción de ninguna arteria cerebral, entonces se descarta que haya tenido una ACV, que es lo que la gente supone que puede tener en estos casos. Es el día de la donación de órganos, ¿ves? Sí. Y en ese sentido, muchas veces nos han dicho que la donación de sangre es una forma excelente de colaborar y de crear conciencia también al respecto de la donación de órganos. Así es, como una etapa incluso de ir conociendo más acerca de ese mundo de la donación. Por eso queremos apelar también a la solidaridad de la ciudadanía, porque se necesita de manera urgente donadores de sangre para la señora María Aurora Martínez de Galeano. Ahí está en imágenes el número de cédula 3.030.577. Quienes deseen colaborar con esta mujer que está necesitando sangre de todo tipo pueden acudir hasta el IPS Central. Allí tienen toda una zona específicamente para la donación de sangre de Diego. Asimismo, ahí está entonces nuestro pedido en esta fecha, también es una buena manera de ayudar. 19:58, empezamos a despedirnos nosotros. Sí, señor, ya se viene QAP, quédense en la señal de C9N porque están preparadísimos ya aquí Alexis Aveiro y Judith Colexa. Modo Mundial.